Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 26 de septiembre de 2022. Bueno, hoy el caudal informativo más abundante nos lleva a Italia, donde saben ustedes que ayer se celebraron elecciones. Está ya escrutado el 99,9% de los votos, de tal manera que podemos ya dar por hecho, ustedes ya lo saben, seguro, a estas horas. No es una noticia nueva, no se han equivocado las encuestas y por lo tanto el partido que se hace llamar Hermanos de Italia, el de Giorgia Meloni, ha conseguido la victoria electoral, el 26,5% de los votos, pero como iba en coalición con otros dos partidos del espectro del centro-derecha, Salvini y Berlusconi, entre los tres suman el 44% de los votos. Y eso les da la mayoría absoluta tanto en el Senado, van a tener entre 114 y 126 senadores de un total de 200, y en el Congreso, lo que es más importante, hay 400 escaños y ellos van a obtener de esos 400 entre 227 y 257, es decir, una holgada mayoría absoluta. Esta es la situación, digamos la situación numérica, la última hora del recuento. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, primero, que Meloni va a ser presidenta de Italia, salvo que se complique mucho la negociación entre los tres socios de coalición y al final terminen tarifando, pero no es previsible, de otras cosas porque sabían a lo que iban y por lo tanto tenían muy claro, las encuestas lo venían diciendo desde hace mucho tiempo, que iban a tener que respaldar a Meloni como nueva presidenta italiana. Ella, cuando estaba avanzado el recuento, pero todavía no habíamos llegado al 99,9%, daba por hecho que las urnas en Italia le iban a dar el mandato claro, que era el de gobernar, cosa que ella asumía ya desde primera hora con absoluta normalidad. Estas elecciones dejan una indicación clara. Los italianos quieren un gobierno de centro-derecha dirigido por los Hermanos de Italia. Tenemos que entender la responsabilidad que nos han dado decenas de millones de italianos. No traicionaremos a esta gente. Y nosotros no la trairemos. Bueno, vamos a ver. A nosotros en España, ¿por qué nos interesan las elecciones italianas? Primero porque nos interesa lo que pasa en Italia. Es un país con el que nos llevamos muy bien, es un país con el que tenemos muchos lazos y por lo tanto su suerte política no nos es ajena. Esto como consideración general. Pero luego hay dos cuestiones particulares que yo creo que nos hacen mirar con especial atención el resultado electoral en Italia. En primer lugar, la repercusión que pueda tener en Europa el hecho de que un gobierno muy cercano a la extrema derecha llegue al Consejo Europeo. Esto es algo, en fin, que conmueve los cimientos de la propia Unión Europea, porque Italia es un país fundador de la Unión Europea. Y ahora se puede encontrar con que uno de los países fundadores pues plantea cuestiones que están más o menos lejanas a la idea que defienden los países más europeístas. Meloni ha ido moderando mucho su discurso conforme avanzaba la campaña, pero originalmente no era una mujer que mirara con buenos ojos lo que era la integración europea y miraba a Bruselas como un elemento, digamos, en fin, no especialmente deseable para la política de su país. Y luego hay una segunda razón por la cual nos interesa también saber qué ha pasado en Italia. Es extrapolable, hay que sacar alguna lectura de consumo interno en España a propósito de lo que han hecho los electores italianos. De las dos cuestiones tenemos que hablar. Es evidente que la gran incertidumbre se traslada en primer lugar a qué va a pasar en el seno de la Unión Europea. De los tres partidos que forman la coalición que va a gobernar en Italia, a partir de ahora hay uno, que es el de Berlusconi, que pasa por ser el más, digamos, integrado en las estructuras europeas, hasta el punto de que uno de los sobresalientes de espadas del señor Berlusconi es Antonio Tajani. Tajani, como ustedes recordarán, fue presidente del Parlamento Europeo. Y lo que ha querido hacer Tajani, lo que quiso hacer, ya nada más empezó el escrutinio anoche para tranquilizar un poco a todos los ciudadanos y sobre todo a las autoridades europeas, es decir, no se preocupen porque estamos aquí nosotros como elemento de garantía. Somos parte fundamental del gobierno, los que tenemos que darle estabilidad a esa coalición y sin nosotros no podrán hacer nada, dando a entender que también la política europea pasa un poco por el peso político que Forza Italia, la formación de Berlusconi, puede ejercer a partir de ahora en la coalición de gobierno.
El trabajo del presidente Berlusconi ha dado un resultado que, a la espera del número de diputados y senadores que se consigan, será determinante para la formación del nuevo gobierno y de su estabilidad. Y además seremos un elemento muy importante en el futuro del país. El futuro gobierno del país. Bueno, vamos a ver en qué se traduce esa influencia en el futuro político del país. Vamos a ver si se pueden o no moderar algunas velidades no precisamente proeuropeas en esa coalición de gobierno en Italia. Lo que sí que es verdad, y esto lo sabemos desde el viernes, porque es cuando fijó una posición Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Saben ustedes que, en fin, el hecho de que una formación pasó con Grecia, por ejemplo, cuando veíamos que Grecia llegaba y hacía unos planteamientos que estaban fuera de lo que eran, digamos, los postulados habituales en Europa. Lo estamos viendo con Hungría, o lo estamos viendo con Polonia, cuando hay un país miembro, de la Unión Europea que plantea discordancias en sus posiciones, pues eso hace que toda la estructura europea cruja. Y si ese país es Italia, que es la tercera economía de los países de la Unión Europea, y vuelvo a repetir, un país fundador, pues todavía crujen más las estructuras. La propia von der Leyen, el viernes por la noche, es decir, cuando solo se hablaba de encuestas, ni siquiera de escrutinios, ya se puso la venda antes de recibir la herida. Oiga, a una muy mala tenemos remedios, ya los estamos experimentando con otros países. Veremos el resultado de la votación en Italia. Si las cosas van en una dirección difícil, tenemos herramientas, como en el caso de Polonia y Hungría. Fíjense que ya se está poniendo en la tesis de que el nuevo gobierno italiano, el gobierno de Meloni, defienda o se alinee con posturas como las que están defendiendo Hungría o Polonia. Y ese no es un buen presagio. No lo es, pero tampoco hay que adelantar acontecimientos, porque existe una cosa es lo que se dice cuando uno está en la oposición, otra cosa es lo que se dice en campaña electoral, y hay que decir, y yo por lo menos así lo he constatado, que Meloni ha ido moderando en campaña electoral su discurso, y otra cosa también distinta es lo que se hace cuando uno gobierna, donde muchos pelos se quedan en la gatera y uno no puede hacer todo lo que quiere porque se da cuenta de que el país no puede quedar al albur de su propia capacidad improvisadora, es decir, necesita el dinero europeo, necesita la ayuda europea, y eso quiero pensar, estoy formulando un deseo, pues hará que también se moderen muchas de las tensiones o de los discursos que se han ejercido durante la campaña electoral. Bueno, esto por lo que respecta a el riesgo, el miedo, el recelo que puede plantear el gobierno Meloni en el seno de la Unión Europea. Y luego está la otra cuestión que les comentaba. ¿Es extrapolable? ¿Podemos extraer lecciones de lo que ha ocurrido en Italia, pensando en España? El ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, José Manuel Álvarez, sostiene categóricamente que bajo ningún concepto. No tengo la menor duda de que no tienen nada que ver. Cada país vive circunstancias muy, muy diferentes. Y nuevamente yo creo que no hay que centrarse en Italia o en tal o cual país. Al final estamos hablando de un desafío que es mundial y que tiene su epicentro muy claramente en Europa. Bueno, esto es lo que dice el ministro de Exteriores de nuestro país, el señor Álvarez. Pero las fuerzas políticas sí que han querido extraer conclusiones concretas o lecciones específicas a propósito de lo que ha ocurrido en Italia. Hay quien se ha alegrado y quien se ha entristecido por el resultado de las elecciones, es decir, por la identidad del partido que ha ganado. ¿Quién se ha alegrado más? Dime quién eres, o mejor dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es lo que debería pensar Meloni. Quien más se ha alegrado en España, con diferencia de la victoria de los hermanos de Italia, ha sido Vox. Escuchen al señor Buxade. Felicidades al pueblo italiano, que no se ha dejado amilanar los últimos días ante las presiones de los burócratas de Bruselas. Las elecciones de ayer acreditan, tras el resultado muy reciente de las elecciones también en Suecia, que el futuro pertenece a los patriotas. Y por supuesto, desde Vox acogemos con una alegría enorme el resultado de Georgia y de todo Fratelli d'Italia. Ahora es Georgia. Debe ser que toman el té todas las tardes. El señor Buxade se alegra un montón de la victoria de Hermanos de Italia. Y se entristece mucho, está muy triste por la victoria de Meloni. ¿Quién? La izquierda en nuestro país. María Jesús Montero, no han hablado muchos miembros del gobierno, que hasta donde yo sé,
A estas horas, a las 4:10, todavía Pedro Sánchez no ha dicho nada de los resultados electorales. He escuchado a María Jesús Montero diciendo que está preocupada. He escuchado al ministro Planas diciendo que no pasa nada, que en el seno de Europa tenemos contrapoderes para poder contrarrestar cualquier veleidad anti-europea del nuevo gobierno italiano. Pero la que ha hablado con más claridad ha sido en nombre del gobierno o en nombre de sí misma, porque uno escucha las declaraciones y no lo tiene muy claro. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz está muy triste y al mismo tiempo saca lecturas concretas que favorecen el qué, la formación del espacio que ella aspira a liderar. Creo que estamos ante una noticia muy triste que nos tiene que hacer tomar nota también en nuestro país. Me parece que ha llegado el momento ya de que reconstruyamos el espacio progresista y seamos capaces de presentar proyectos alternativos que mejoren la vida de la gente en nuestro país y en Europa y también generen esperanza. Que eso es lo que ella quiere hacer, o sea, que se miran en el espejo de lo que hace falta para que ya los electores vayan tomando nota y vayan planteándose la posibilidad de apoyar ese espacio político que no acaba de nacer, pero que ella está llamada a liderar. Y luego hay una reacción completamente distinta por parte de la derecha española. La izquierda, ya lo hemos visto, la izquierda o la extrema derecha, es decir, Vox o Unidas Podemos, el Partido Socialista, se alegran o se entristecen de quien ha ganado. Pero el Partido Popular se alegra de quien ha perdido. El punto de vista es distinto. Ayuso no pone el foco en que ha ganado la derecha o el centro derecha en Italia. No. Se alegra de que haya perdido, escuchen a Isabel Díaz Ayuso, la izquierda. Este es el titular de esta noche italiana. El desastre de los socialistas fusionados hoy con la ultraizquierda. Y en ningún lugar como en España para comprobar lo que este binomio es capaz de hacer, el daño que causa cuando se instalan las instituciones. Bueno, esto es un rápido resumen de lo que yo creo que es más destacado en torno a las elecciones italianas, en esa doble vertiente que les explicaba, la preocupación que producen en Europa y también la eventual lectura, según unos u otros, que se puede hacer de consumo interno, es decir, pensando en la política española. Pero déjenme que hable con Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma, buen amigo, nos ha ayudado algunas veces en este programa a entender cosas que no son fáciles, que no son, digamos, tan sencillas. Don Ángel Gómez Fuentes, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luis. Encantado de estar en tu programa. Pues déjame que te haga 2 o 3 preguntas, Ángel, que vas a poder responder como nadie. La primera de todas, ¿cabe la posibilidad de que se complique la negociación ahora de gobierno y que Meloni pues tenga más dificultades de las previsibles para llegar a un acuerdo con Salvini o con Berlusconi? Bueno, yo creo que en principio diría que ninguna, porque siempre el poder, sobre todo cuando se toca ya con la mano, si hay disensiones o diferencias, se superan más fácilmente. Pero no quiere decir que en un futuro no las haya. De momento, teniendo en cuenta que la fuerza parlamentaria de Hermanos de Italia es el doble prácticamente o casi que la suma de los dos socios de gobierno, la Liga y Forza Italia de Berlusconi, no tendría que haber problemas. Y tampoco, al menos así también lo dijo Giorgia Meloni en la última entrevista que hizo el viernes pasado, entrevista electoral en televisión, al ser preguntada si en la lista de ministros había alguno que pudiera ser rechazado por el presidente de la República, que al fin y al cabo es el que es el garante, digamos, de no permitir que haya un ministro que no responda a los compromisos que tiene Italia de tipo internacional o prestigio incluso interno, pues el presidente de la República rechazaría a ese ministro, como ocurrió, por ejemplo, en el 2018, cuando el gobierno populista de el Movimiento 5 Estrellas y la Liga planteó a Mattarella un ministro como Savona, que era un prestigioso economista, pero completamente anti-euro. Y Mattarella no lo admitió, lo rechazó y bueno, hubo polémica dentro de esa formación del gobierno, pero se impuso el criterio del presidente Mattarella. Quiero decir que, por resumir, no tendría que haber ningún problema. Por el momento, Salvini ha dicho esta mañana
que espera que el gobierno dure 5 años, pero bueno, teniendo en cuenta la facilidad con que a veces caen los gobiernos en Italia, bastaría, por ejemplo, que Silvio Berlusconi, que es el más moderado dentro de las fuerzas o del bloque de las derechas que formará el gobierno, pues si sus socios le imponen una serie, digamos, de políticas que fueran de un cierto extremismo o desviación o completamente en contra del criterio que él tiene de lo que debe ser el europeísmo, que en eso Forza Italia es, no olvidemos que fue presidente del Parlamento Europeo el que es brazo derecho de Berlusconi, que es Antonio Tajani. En ese caso podría Silvio Berlusconi dejar la coalición y en ese caso sí podría caer el gobierno. Pero esa es una hipótesis que en este momento no se contempla. Has tocado un asunto muy interesante, es la segunda cuestión que te quiero plantear, porque efectivamente la gran inquietud en el seno de la Unión Europea es lo que puede hacer Meloni, lo que puede hacer. Italia es un país fundador de la Unión Europea y es la tercera economía de la Unión, es decir, que estamos hablando de un país, pero vamos, que forma parte del edificio fundamental, de los cimientos de lo que es el proyecto europeo. Meloni inicialmente no era muy proeuropea, en la campaña se ha moderado. ¿Qué cabe esperar de ella en relación a su integración, a su coexistencia con el resto de los países en el seno del Consejo Europeo? Ángel. Bueno, yo creo no tiene más remedio que aceptar, aunque en algunos momentos pueda levantar la voz, pero no tampoco nos podemos engañar. Se está exagerando desde mi punto de vista, sobre todo en los medios internacionales, de una Meloni aliada con Orbán o con Polonia. Yo creo que Italia tiene unos condicionamientos precisamente como tercera economía de la eurozona y una deuda externa que es astronómica, prácticamente se acerca ya a los 3 billones de euros, concretamente, bueno, prácticamente son 2,7 billones, supone el 150% del Producto Interno Bruto y eso le condiciona totalmente a la hora de hacer una política económica, incluso de relaciones internacionales, porque podrían castigar muy duramente a Italia en los mercados. Entonces, ella indudablemente mantendrá una política de lo que ella llama exigencias ante la Unión Europea y negociaciones como también hacen otros países, y ella pone el ejemplo de Alemania y de Francia, pero se verá obligada indudablemente a que teniendo en cuenta que, como decía, Italia es el tercer país de la eurozona, sus aliados o sus, digamos, interlocutores privilegiados, sin duda alguna, tendrán que ser Francia, Alemania, obviamente, y sin duda ninguna también España. A mí en una entrevista concretamente me dijo que para ella y para Italia, España será un país absolutamente estratégico con el que quieren mantener excelentes relaciones, independientemente de quién esté en el gobierno, incluido, por supuesto, aunque sea el actual gobierno. Es lógico porque son países del sur que muchas veces tienen intereses comunes. Y déjame, Ángel, que te haga la tercera pregunta. Parece una trivialidad, pero me parece fundamental para ir familiarizándonos, digamos, con digamos la especificidad política de Meloni. Te lo diré abiertamente. Aquí en todos los medios de comunicación, por simplificar, hablamos ya de Hermanos de Italia como si fuera la extrema derecha. ¿Es la extrema derecha? Bueno, también en esto hay una exageración. Yo creo que hay una exageración porque se quiere ver como, y eso es verdad, Hermanos de Italia lo funda en el año 2012, pero lo funda con, son 3 los fundadores, uno de ellos era fue del movimiento social italiano, tal La Russa, que fue ministro de Defensa con Silvio Berlusconi, y este sí se puede considerar que tiene una historia neofascista. Pero también el tercer
cofundador de Hermanos de Italia, fue un democristiano que actualmente es brazo derecho de Meloni, y fue también su secretario de Defensa con Silvio Berlusconi. Entonces, en el caso de Meloni, indudablemente es una persona conservadora, de raíces posfascistas, que es diverso también de neofascista. No tiene... es verdad que también tiene dentro, por ejemplo, del símbolo de su partido, es la llama tricolor que evoca indudablemente a Mussolini, pero son detalles que ella ha mantenido en buena parte porque es consciente de que hay ciertos nostálgicos en su propio partido y en la derecha, incluso extrema, que la pueden votar y que de hecho la han votado. Digamos, por ejemplo, que se le ha pedido muchas veces que quite esa llama tricolor del símbolo de su partido. En definitiva, ella no ha podido decir que no se la quita porque gracias también a eso la votan millones de italianos. Pero yo creo que una vez que ha llegado al poder, esas huellas o esos símbolos que todavía tiene su partido en relación con el pasado, tendrá que cambiar y dar una señal auténticamente evidente de que ese pasado ya se ha superado, y yo creo que no habrá, desde ese punto de vista, si quiere dar esa imagen de cambio, tendrá indudablemente que dar ese paso definitivo, que no son tantos, digamos. Yo creo que, por sintetizar ya a tu pregunta, que es indudablemente una pregunta clave, ella, desde un punto de vista de ciertos valores, es claramente conservadora, es una persona de derechas, pero de ahí a plantear ese ultraderechista, extremista, radical, etcétera, yo creo que ahí es una consideración que muchísimas veces se hace por parte de la izquierda, sabiendo, y eso es lo que ella también lamenta, que en la otra parte, es decir, lo que es la izquierda también radical, a nadie en Italia o en España lo vemos, nadie se le dice a esta gente que es ultracomunista o ultraizquierda. Digamos que esas palabras no se utilizan tampoco para lo que es la izquierda. Entonces, los valores, eso es indiscutible, los valores que representa la derecha o el partido, digamos también el bloque de las derechas y concretamente Hermanos de Italia, son valores conservadores, pero digamos que no son tampoco concretamente. Escuchaba mejor a Massimo Cacciari, que es una persona poco sospechosa de ser de derechas. Él fue alcalde de Venecia, filósofo, politólogo y claramente de izquierdas, cuando le han preguntado sobre un tema que ni siquiera ha sido tema de debate en la campaña electoral italiana como es el fascismo. Entonces le han preguntado concretamente que en ciertos medios se habla o se escribe como si el fascismo hubiera vuelto a Italia por haber votado a Hermanos de Italia como primer partido. Y él ha dicho textualmente: eso es una colosal estupidez, porque si en Italia Giorgia Meloni hiciera una ley que tuviera algo que ver con el fascismo o que fuera una ley fascista, Italia se rebelaría. Es decir, hay que tener en cuenta también los contextos de un país, culturales, históricos, etcétera. Entonces, es verdad que se le ha achacado también, por ejemplo, que tiene una tendencia trumpista, es decir, de proximidad o sintonía con Donald Trump.
pero tampoco hay, aunque en algunos valores pueda coincidir, pero yo conozco bien Estados Unidos porque he vivido varios años y no tiene que ver nada esa América profunda que sigue ciegamente a Donald Trump, por ejemplo, con lo que es Italia. Indudablemente hay nostálgicos, pero en Italia, pero no tiene nada que ver desde el punto de vista cultural, lo que hoy es Italia y el contexto histórico que hoy vive Italia, a lo que puedan ser otros países como pueda ser esa América profunda o incluso Hungría, con la que también pueda en ciertos casos haber coincidencias de Meloni con Orbán, pero no se puede hacer un paralelismo como si fueran casi gemelos, está Orbán claro. y Giorgia Meloni. Lo has aclarado fenomenal, Ángel, te agradezco de corazón que nos hayas atendido y que nos hayas iluminado un poco a propósito de unos resultados electorales que tenemos que entender muy bien. Un saludo muy cordial como siempre y muchísimas gracias, Ángel. Gracias, hasta siempre, Luis, un abrazo. Una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Consulta los requisitos en la web de la Agencia Tributaria y pídela ya con clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España. Bueno, nos hemos dejado en el tintero algunas otras cuestiones que nos acercan a la política nacional, pero no quiero retrasar el resto de las noticias destacadas del día, así que luego dentro de un ratito hablaremos de las polémicas internas. No quiero que ustedes piensen que no van a tener su lugar en el programa. A propósito de qué hay que hacer en plena crisis económica, tenemos, en fin, alguna previsión no muy buena de la OCDE a propósito de la situación que tenemos y la polémica entre la oposición y el gobierno para saber cómo tenemos que enfrentarnos a esa situación. Pero insisto, antes de llegar a eso, vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Nayara Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Nuevas noticias negativas en lo que se refiere a las perspectivas económicas de España. La OCDE ha mejorado la previsión de crecimiento de nuestro país para este año, pero de la de 2023 y avisa de que la inflación va a seguir subiendo. Leticia Vaquero. Nuestra economía este año aguantaría, pero el mayor problema llegaría el próximo. Según las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2023 solo habrá una progresión del PIB del 1,5% frente al 2,7% que augura el Gobierno. La propia OCDE modifica su cálculo 7 décimas a la baja, como ya hiciera el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de julio. Los nubarrones económicos afectarán en mayor medida al próximo año y por eso tanto el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han hablado esta mañana de la desaceleración económica que se avecina. El jarro de agua fría por parte de la OCDE afecta también a la inflación. España cerrará este año con un 9,1%, muy por encima del resto de potencias europeas. De Guindos aboga por seguir subiendo los tipos de interés, como hiciera a principios de mes. Y lo que hemos dicho es que habrá subidas de tipos de interés, pero el número de subidas y la cantidad de subidas dependerán de los datos que vayamos recibiendo. Y mientras se suceden los malos augurios económicos en el seno del Gobierno, las relaciones entre ambos socios parecen complicarse cada vez más. Desde Unidas Podemos acusaban hoy al PSOE de tener bloqueadas las negociaciones para los presupuestos generales del Estado por no querer avanzar los socialistas en aspectos como la reforma fiscal, que está pendiente. Unas diferencias que confirmaba la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No obstante, esta última se mostraba convencida de que llegarán a un acuerdo con sus socios. Saben perfectamente que somos dos formaciones políticas distintas, que compartimos un núcleo que ha posibilitado, pues yo creo que una legislatura prolija en materia de avances sociales, económicos y de bienestar del conjunto de la ciudadanía, pero que ustedes conocen perfectamente que tenemos nuestras diferencias. No recuerdo en los últimos tiempos un gobierno más estable, claro, cuando se tienen mayorías absolutas, ¿no? Que eso lo deciden los ciudadanos, por cierto. Y cambiemos de asunto porque el ciclón Hermín, con el que ha dado inicio el otoño, ha dejado fuertes lluvias en distintos puntos de nuestra geografía, como Murcia. En el caso de la región, las precipitaciones han provocado incluso la muerte de un hombre de 58 años en la localidad de Jabalí Viejo. Nos da todos los detalles José Francisco Díaz Salado. El cuerpo sin vida del hombre fue arrastrado 300 metros de su vivienda por la riada en Jabalí Viejo. La víctima se encontraba durmiendo en el salón de su casa en la planta baja con la televisión encendida cuando una tromba de agua se lo llevó. Una multitud de personas han tenido que ser rescatadas de sus viviendas por los bomberos que están trabajando en numerosas incidencias. El Servicio Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura ha registrado una acumulación de hasta 119 litros por metro cuadrado
en la desembocadura de la Rambla del Albujón en las últimas 24 horas, debido a las lluvias. La pasada noche, la región de Murcia se encontraba en nivel naranja por lluvias y tormentas de hasta 30 litros de agua en una hora, según la Agencia Estatal de Meteorología. Y el Min también está dejando unas precipitaciones históricas en Canarias con más de 300 litros por metro cuadrado acumulados en algunos puntos como la isla de La Palma. En las últimas horas se han notificado más de 200 incidencias en todo el archipiélago, como inundaciones o fallos en el tendido eléctrico. Aunque se espera que siga lloviendo en las próximas horas, la situación ha mejorado y el presidente canario, Ángel Víctor Torres, confirmaba esta mañana que se reabrirán los colegios desde mañana. Comunico que mañana, si todo camina como está previsto, y así va a ser, tendremos normalidad educativa. Volverán las niñas, los niños y los jóvenes a las aulas y, por tanto, Canarias recupera las clases en la mañana del martes. Y lo mismo con respecto a todo lo que son las recomendaciones laborales y de cualquier índole. Por otro lado, este lunes ha empezado en España la campaña de vacunación de la segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19. Este pinchazo supondrá la cuarta dosis de la vacuna que se administra en nuestro país y estará adaptada a las variantes de Omicron. Como en otras ocasiones, se empezará a vacunar a aquellos grupos de población más vulnerables. Así lo confirmaba esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La campaña, que hoy arranca en todo el país, va dirigida a la población mayor de 80 años, a las personas que están en residencia, a otros centros también de discapacidad y aquellas con condiciones de riesgo, para luego continuar con los mayores de 60 años. No vamos a parar. Vacunar, vacunar y volver a vacunar. Al mismo tiempo, algunas comunidades han empezado a administrar también las vacunas contra la gripe, eso sí, con novedades. En regiones como Galicia, Murcia o Andalucía se va a vacunar este año a los menores de 5 años ante una probable intensa ola de gripe en este grupo de población, según alertan los expertos. Más tarde, a partir de las 5 menos cuarto de la tarde, podremos hablar de este asunto con el inmunólogo Alfredo Correll. Y más cosas, porque las fiestas de la Merced en Barcelona este fin de semana han dejado un fallecido y 22 detenidos por los graves disturbios ocurridos en la ciudad condal en las últimas 3 noches. Esto, unido a los crecientes niveles de delincuencia en la capital catalana, han llevado a todos los grupos del consistorio de Barcelona, incluidos los independentistas, a recriminar a la alcaldesa Ada Colau no haber suspendido los festejos. Desde grupos como el PP en Cataluña incluso responsabilizan a Colau de la inseguridad que se vive en la ciudad. Alejandro Fernández es el líder de los populares catalanes. Esto no ocurre por ciencia infusa. Barcelona tiene una alcaldesa que antes de ser alcaldesa era Ocupa. ¿A quién le puede extrañar que hoy tantos jóvenes no tengan ningún respeto a la propiedad privada y asalten comercios? Cataluña tiene unos gobernantes que justificaban los terribles altercados y destrozos urbanos del llamado tsunami. ¿A quién le puede extrañar que hoy muchísimos jóvenes consideren normal hacer ese tipo de cosas? Y sepan también que el titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, ha imputado al primer marido de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra en el caso sobre el encubrimiento de los abusos sexuales de su segundo esposo a una menor tutelada de 14 años. De este modo, Miquel Real, jefe de gabinete de Oltra, tendrá que declarar ante el juez, al igual que otro alto cargo cercano a la también ex consejera de Igualdad, Francesc Gamero. Unas citaciones que se producen tras la declaración de Oltra ante el juez la semana pasada, Miguel Ángel Pérez. La dirigente de Compromís aseguró en sede judicial que tras conocer las diligencias abiertas a su segundo marido por los abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años, se encargó a Miquel Real, que entonces era su jefe de gabinete y primer marido, recabar información al respecto. Según el auto de 3 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, en la declaración prestada por Oltra el pasado 19 de septiembre, en el ejercicio de su derecho constitucional de defensa, expuso ante este juzgado una versión de su participación en los hechos en relación con las actuaciones que dieron lugar finalmente a la formación de un expediente informativo o información reservada que se aparta de la literalidad de lo transcrito en el diario de sesiones con motivo de su comparecencia en sede parlamentaria en abril del pasado año. También, dice el instructor, se aparta de lo por ella declarado ante medios de comunicación una vez se dictó un auto el pasado 4 de marzo. Obviamente, la declaración en sede judicial de Oltra, así como las declaraciones de todos los demás investigados, destaca el instructor, deberán ser valoradas en su momento procesal una vez se concluya la fase de instrucción. No obstante, tomando en consideración las declaraciones de Oltra en sede judicial y parlamentaria, resulta necesario, apunta el magistrado, oír como investigados a su jefe de gabinete, Miquel Real, y al subsecretario de Vicepresidencia, al objeto de tratar de esclarecer su participación en los hechos. Y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha endurecido hoy su discurso contra la empresa de reparto Globo. La también ministra de Trabajo ha anunciado esta mañana que pedirá a la Fiscalía investigar posibles delitos de la compañía por el incumplimiento de la ley Rider. Les digo aquí solemnemente que la ley Rider se va a cumplir.
que estamos y vivimos en un Estado social y democrático de derecho y que las empresas rebeldes se van a acometer al Estado social y democrático de derecho. Soy clara, no vamos a parar. El anuncio de día llega justo cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la norma que establece que los repartidores de empresas como Glovo deben trabajar como asalariados. Sin embargo, actualmente el 80% de los empleados de estas plataformas siguen siendo trabajadores autónomos. Y más cosas porque la Comunidad de Madrid ha presentado este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas de ahorro energético aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto y que recoge distintas medidas para reducir el consumo de energía. Así lo anunciaba hoy en una entrevista en Telemadrid el consejero de Presidencia, Justicia e Interior madrileño Enrique López. Está presentado ya en el Tribunal Constitucional y fundamentalmente lo presentamos, recordemos que solo contra un artículo del Real Decreto de 1 de agosto, contra el 29, no contra todo el Real Decreto, pero no porque nos haga daño a la economía, sino porque además invade competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, la que obliga a pagar los escaparates a las 10 de la noche invade la competencia exclusiva en materia de comercio interior, promoción turística de la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso siguen manteniendo que el decreto es abusivo, que contempla medidas que invaden competencias autonómicas y que vulnera varios artículos de la Constitución. Y por último, fuera de nuestro país, el balance de muertos en el ataque armado perpetrado este lunes en una escuela en la localidad rusa de Izhevsk asciende a 13 personas, según han confirmado las autoridades. Entre las víctimas mortales habría 7 menores de edad. Según las primeras investigaciones, el responsable del ataque sería un individuo que pertenecía presuntamente a un grupo neofascista. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha reunido este lunes con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko. En ese encuentro, ambos han restado importancia a la huida de reservistas rusos del país. Leticia Barquín. Tras la oposición por parte de la población rusa a hacer frente a la contraofensiva ucraniana, el mandatario ruso Vladimir Putin, en sus primeras declaraciones después del anuncio y junto a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, dice que Occidente debe tratar a Rusia con respeto. Por su parte, el bielorruso no considera preocupante que los jóvenes rusos huyan de la llamada filas del Kremlin, porque recuerda, Rusia tiene recursos para movilizar a 5 o a 25 millones de personas. Ya regresarán los 30.000 o 50.000 que han huido, dice Lukashenko. Luego habrá que decidir qué hacer con ellos, concluye. Todo mientras el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa en Rusia sostiene que el sacrificio en el cumplimiento del deber militar en la guerra contra Ucrania lava todos los pecados. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denuncia el hallazgo de otras 2 fosas comunes con cientos de cadáveres en la ciudad liberada de la ocupación rusa, Izium. Además, las fuerzas ucranianas aseguran haber recuperado más de 8.000 kilómetros de territorio en el este del país en lo que va de mes. En casa de Herrero. Es Radio. Una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Consulta los requisitos en la web de la Agencia Tributaria y pídela ya con clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.